La mañana en Toledo amanece con un aire enrarecido, como si el mismo cielo presintiera que la verdad a punto de salir a la luz va a resquebrajar muchas certezas. Gabriel aparece con ese semblante frío y calculador que lo caracteriza, convencido de que todavía tiene margen para girar la situación a su favor. Isabel, tras las dudas acumuladas en jornadas anteriores, había empezado a mirarlo con otros ojos, recelosa, sospechando que cada palabra suya podía ser un anzuelo envenenado. Y sin embargo, bastan unos minutos de cercanía, un discurso bien trenzado sobre amor, venganza y futuro, para que la mujer vuelva a desarmarse. Gabriel despliega toda su retórica para convencerla de que el verdadero enemigo sigue siendo Perfumerías de la Reina. Le confiesa que su plan consiste en destruir la empresa desde dentro, acabar con la reputación de Damián y de toda la familia, para luego quedarse con lo único que da sentido a su ambición, el control absoluto. Isabel escucha, y aunque la lógica debería empujarla a huir, sus sentimientos siguen atenazados. Esa mezcla de miedo y fascinación que Gabriel ejerce sobre ella se impone una vez más, hasta el punto de hacerla replantearse quedarse en Toledo, sumarse a su causa, convertirse en cómplice. Es ahí cuando él, con frialdad, la disuade. Le pinta un futuro en París, le dice que solo desde la distancia podrán ejecutar su venganza de manera más efectiva. En realidad, lo que pretende es apartarla, neutralizarla, evitar que su presencia se convierta en un riesgo para sus movimientos. Y aunque Isabel siente que cada palabra de Gabriel es una cadena, acaba aceptando. No es el amor el que la sostiene, sino el vértigo de creer que sin él se quedará a la deriva. La escena se convierte en un retrato doloroso de dependencia emocional, con Gabriel saliendo victorioso al manipular de nuevo la voluntad de quien ya lo había desenmascarado. Mientras tanto, en la casa de los Carpena, Irene y Cristina se sumergen en un ejercicio casi detectivesco. Han decidido registrar las pertenencias de don Pedro, convencidas de que entre papeles antiguos y objetos olvidados puede esconderse una pista sobre el paradero de José. El silencio de la vivienda contrasta con el ruido interno de ambas, que remueven recuerdos a cada cajón abierto. Irene, con esa mirada que mezcla la fuerza de una mujer curtida y la vulnerabilidad de quien teme enfrentarse sola a lo que pueda venir, propone a Cristina compartir techo. La casa es demasiado grande, demasiado vacía, y la soledad empieza a volverse insoportable. Cristina, sin embargo, no está segura. Sus sentimientos por Luis la atan a Toledo, pero al mismo tiempo la idea de vivir con su madre le despierta contradicciones. Es una tensión íntima, entre el deber familiar y el deseo de forjar un camino propio. Y justo cuando parece que el tema quedará en suspenso, Irene descubre entre viejos papeles una cartilla bancaria de su hermano con movimientos extraños. Ese hallazgo cambia el aire de la habitación. Es una pieza tangible, una posible llave que podría abrir la puerta de un misterio que se arrastra desde hace demasiado tiempo. Cristina propone contactar con Ángel Ruiz, el detective que ya en otras ocasiones ha sido un aliado incómodo pero necesario. Irene acepta, consciente de que sola no podrá interpretar esas señales. La mención del sargento Pablo Zabalza, un nombre asociado a la Benemérita y que aparece vinculado a los movimientos sospechosos, introduce un elemento inquietante. No se trata solo de cuentas desordenadas, sino de una red en la que parecen mezclarse poder, corrupción y secretos militares. En la tienda, Carmen y Gema viven una jornada frenética. Las llamadas no paran, los pedidos se acumulan, y aunque su proyecto Pasión Oculta empieza a ganar notoriedad, la carga de trabajo amenaza con desbordarlas. En medio del caos, reciben una llamada inesperada. Emma Govantes, la actriz que acababa de recibir una cesta de productos, está encantada con el perfume y quiere hablar con ellas. La emoción de ambas es inmediata, sienten que puede ser la oportunidad de oro para dar a la marca un rostro reconocido. Sin embargo, la ilusión se mezcla con el vértigo. ¿Están realmente preparadas para gestionar un salto de esa magnitud? Por otra parte, Cristina comparte con Claudia sus planes más íntimos. Le confiesa que está pensando seriamente en vender sus acciones de la fábrica y marcharse a Grasse, en Francia, donde podría formarse como perfumista en la capital mundial del aroma. Claudia, sorprendida, escucha con una mezcla de admiración y temor. Sabe que su amiga necesita aire, pero también percibe que su marcha supondría un vacío imposible de llenar. La confesión revela hasta qué punto Cristina está dispuesta a cortar con el pasado, incluso aunque eso implique romper con la fábrica que tanto la ha definido. En el dispensario, Begoña recibe un gesto inesperado.
Un repartidor poco habitual aparece con un enorme ramo de rosas rojas, enviado por Gabriel. El detalle, en apariencia romántico y deslumbrante, no logra conmoverla. Ella recuerda demasiado bien la frialdad, la distancia, el desprecio con que él la ha tratado a ella y a Julia en las últimas semanas. No basta un ramo de flores para borrar la herida. Begoña lo sabe, y aunque por un instante siente la tentación de dejarse halagar, se reafirma en su decisión. No está dispuesta a perdonarlo tan fácilmente. El clima de tensión se intensifica cuando Andrés empieza a recelar de las ausencias de Gabriel. Han sido 2 días fuera de casa, 2 jornadas en las que sus movimientos no han quedado claros. Andrés, con la franqueza que lo caracteriza, comparte sus sospechas con Damián. El patriarca lo escucha con atención, aunque no termina de decidir si se trata de paranoia de un hijo herido o de una advertencia fundada. Mientras tanto, María, que observa los movimientos con sigilo, avisa a Gabriel. Debe buscar una excusa convincente, porque las dudas empiezan a multiplicarse. Y en la casa grande, Marta se derrumba de nuevo. El alcohol se convierte en su refugio silencioso, el único anestésico capaz de acallar los recuerdos. Julia, enferma y sin poder asistir al colegio, interrumpe su soledad. Le propone a su tía preparar un postre juntas, como una forma inocente de distraerse. Marta, con las manos en la masa, se ve asaltada por un recuerdo brutal. Fina, la muerte de Santiago, la culpa que la corroe. No puede contenerse, rompe a llorar. Julia, sin comprender del todo, la abraza con ternura, ofreciendo el único consuelo que puede dar una niña, el calor de la inocencia. Mientras Carmen y Gema debaten con Tasio la idea de contratar a Emma Govantes como imagen de pasión oculta, la tensión crece. Tasio se muestra reacio. Considera que es un riesgo innecesario, un gasto que podría no compensar. Pero la insistencia de las 2 mujeres, su convicción de que una cara reconocida puede catapultar el proyecto, acaba por doblegarlo. Cede, no sin reservas, aceptando que la modernidad exige pasos audaces. En la cantina, Raúl recibe una propuesta inesperada. El Cuerdas le ofrece sustituir a Heliberto Sánchez, un piloto accidentado, en las pruebas de los vehículos. Es una oportunidad única, pero también un riesgo enorme. Raúl siente la tentación de aceptarla, aunque sabe que Claudia le teme profundamente a los coches, a todo lo que huela a carreras y velocidad. La decisión se convierte en un dilema personal: seguir su deseo de aventurarse o respetar los miedos de la mujer que lo acompaña. El episodio se acerca a su punto más desgarrador cuando Andrés, cansado de ver a su hermana atrapada en una depresión sin fondo, le promete que hará lo que sea para encontrar a Fina. Esa insistencia, ese juramento lleno de determinación, rompe la coraza de Marta. Ya no puede seguir callando. Entre lágrimas, le confiesa lo que ocurrió en la casa de los Montes. Le habla de Santiago, de cómo todo se torció, de cómo Fina se vio arrastrada a un límite imposible. Y no solo menciona a Fina. También señala la implicación de Pelayo, su propio marido, en todo aquel desastre. Andrés escucha, paralizado. La revelación lo atraviesa como una bala. No sabe si consolar a su hermana o gritar de rabia por el engaño que ha mantenido durante tanto tiempo. Opta por lo primero. La abraza, le ofrece un refugio inmediato, aunque por dentro la tormenta ya ha empezado. Lo que acaba de oír cambia todo. La muerte de Santiago deja de ser una sombra lejana para convertirse en una verdad insoportable, un secreto que amenaza con dinamitar los lazos de sangre que aún mantienen a la familia unida. El silencio que sigue a la confesión de Marta es un vacío que lo engulle todo. Andrés permanece con los brazos rodeando a su hermana, pero su mirada se pierde en un horizonte interior donde se agolpan recuerdos, sospechas y miedos que ahora cobran sentido. El nombre de Santiago, que hasta entonces era una herida abierta sin cicatrizar, se transforma en un grito sofocado dentro de su pecho. Saber que Fina estuvo implicada, que su propio cuñado Pelayo formó parte de aquel episodio oscuro, hiere algo más profundo que la piel, hiere la confianza, hiere la percepción misma de la familia. Marta no puede dejar de llorar. Entre sollozos, repite que no pudo evitarlo, que el peso de la culpa la ha devorado cada día desde entonces. Reconoce que se refugió en el alcohol porque era la única manera de acallar la voz de Santiago, esa voz que parecía resonar en cada rincón de la casa, acusándola en silencio. Andrés la escucha, y aunque quisiera descargar su rabia, comprende que su hermana está rota. Lo que necesita en ese instante no es juicio, sino un hombro donde dejar caer todo el peso de años de secretos. El nombre de Pelayo surge como un cuchillo.
Marta lo pronuncia con miedo, temiendo la reacción de Andrés. Su hermano, al escucharlo, siente una punzada doble: la traición de su cuñado y la impotencia de no haber intuido nada. Pelayo, el marido que siempre aparecía como una figura de apoyo, el que debía proteger a Marta, resulta ser también una pieza en ese tablero macabro. Andrés cierra los ojos, como si así pudiera contener la avalancha. Pero dentro de sí nace una determinación férrea: no permitirá que la verdad quede enterrada. Mientras tanto, en la casa de los Carpena, Irene camina de un lado a otro con la cartilla bancaria entre las manos. Cada número anotado, cada movimiento extraño en esa libreta, se convierte en una clave que todavía no sabe cómo descifrar. Cristina, intentando mantener la calma, contacta con Ángel Ruiz. El detective, curtido en 1000 batallas, escucha con atención y acepta involucrarse. Su sola presencia genera un contraste con el mundo íntimo de madre e hija. Él representa la lógica fría de la investigación, la capacidad de conectar datos donde otros solo ven caos. Cuando Ángel examina la cartilla, frunce el ceño. Reconoce enseguida el nombre de Pablo Zabalza, un sargento de la Benemérita que ya en el pasado había sido señalado en rumores sobre corrupción y negocios turbios. Irene siente que la tierra se abre bajo sus pies. La muerte de su hermano, el misterio de José, los movimientos ocultos de don Pedro, todo parece entrelazarse en una red más amplia de lo que jamás habría imaginado. Cristina, aunque impresionada, se muestra pragmática. Si la verdad pasa por hurgar en los secretos de un sargento, habrá que hacerlo. En ese mismo instante, Gabriel celebra en silencio su victoria sobre Isabel. La ha convencido de marcharse a París, y aunque ella lo perciba como un gesto de cuidado, él sabe que en realidad ha neutralizado un peligro. Menos ojos cerca significa más margen de maniobra, pero la llamada de María lo devuelve a la tensión. Andrés sospecha, Damián escucha, y la coartada debe ser perfecta. Gabriel, acostumbrado a improvisar, empieza a tejer un discurso convincente, ensayando mentalmente frases que mezclarán la verdad con la mentira hasta volverlas indistinguibles. En el dispensario, Begoña sigue mirando el ramo de rosas que Gabriel le envió. Cada pétalo rojo es un recordatorio del poder de seducción que él cree ejercer. Pero para ella ya no es un símbolo de amor, sino de manipulación. Piensa en Julia, en el dolor que esa niña ha cargado por las ausencias y el desprecio de su padre. Y siente una mezcla de rabia y firmeza. No permitirá que una fachada romántica borre el daño real. Su corazón le hit con fuerza, porque aunque en el pasado cedió al magnetismo de Gabriel, hoy está decidida a marcar un límite. Raúl, en la cantina, recibe presiones para decidir sobre la oferta de sustituir al piloto accidentado. La emoción del reto lo seduce, pero la sombra de Claudia lo detiene. Recuerda sus miedos, su aversión a las carreras, y se pregunta si está dispuesto a sacrificar su relación por un impulso personal. La propuesta se convierte en un espejo de sus contradicciones. El deseo de ser algo más que el chófer de los de la reina frente a la necesidad de mantener la paz en su vida íntima. Mientras tanto, Carmen y Gema continúan con sus planes para consolidar pasión oculta. Tras la llamada de Emma Govantes, su entusiasmo crece, pero saben que necesitan el visto bueno de Tasio. La reunión con él es un tira y afloja de argumentos. Tasio teme que el dinero invertido en una imagen pública no se traduzca en ventas reales, pero Carmen apela a la emoción, a la necesidad de arriesgar para crecer. Gema añade un punto práctico. La popularidad de Emma podría abrirles puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Al final, Tasio cede, aunque deja claro que será la última vez que se someta a una decisión que considera arriesgada. La tarde cae sobre Toledo y, en la casa grande, Marta sigue temblando tras su confesión. Andrés, que intenta ser el sostén, decide que no puede guardar para sí lo que acaba de oír. Necesita confrontar a Pelayo, necesita entender la dimensión de lo que su hermana le ha contado. Pero antes de dar ese paso, la abraza con fuerza, como si quisiera prometerle que la protegerá incluso de la verdad que acaba de revelar. Marta, agotada, se queda dormida entre lágrimas, mientras Andrés se queda en vela, planificando mentalmente el enfrentamiento inevitable. La muerte de Santiago, hasta ahora un secreto envenenado, ha salido a la luz dentro de la familia. Pero lo más aterrador para Andrés no es solo lo que ocurrió en la Casa de los Montes, sino la certeza de que ese episodio no ha terminado de desplegar todas sus consecuencias. Pelayo está en el centro de la tormenta, Fina es una pieza clave, y Marta es la primera víctima emocional de un secreto que amenaza con desmoronar no solo a los de la reina,
sino a todos los que orbitan a su alrededor. La noche en Toledo avanza despacio, como si cada minuto quisiera prolongar el eco de las palabras de Marta. Andrés, incapaz de conciliar el sueño, camina por los pasillos de la casa grande con la mente en ebullición. Sabe que tarde o temprano tendrá que mirar a Pelayo a los ojos y preguntarle directamente qué papel jugó en la tragedia de Santiago. Cada paso que da por el suelo de madera resuena como un preludio del choque inevitable. Cuando amanece, el encuentro ocurre casi de forma accidental. Pelayo regresa a casa tras haber pasado la noche fuera, con la excusa de atender negocios de la familia Olivares. Al cruzar el umbral, se topa con Andrés, que lo espera en la sala. Marta duerme en su habitación, exhausta después de su desahogo, pero Andrés está en pie, firme, con un gesto que Pelayo no tarda en interpretar como amenaza. «Necesitamos hablar», dice Andrés con voz grave, casi contenida. Pelayo, desconcertado, intenta escurrir el bulto, pero la mirada de su cuñado lo atrapa. Lo conduce a un rincón donde las palabras ya no pueden esquivarse. Andrés no tarda en pronunciar el nombre que se ha convertido en un fantasma: Santiago. El rostro de Pelayo se tensa, y en ese gesto silencioso Andrés encuentra más confirmación de la que habría querido. No hacen falta frases elaboradas, el silencio lo dice todo. La confrontación se convierte en un pulso emocional. Andrés exige explicaciones, quiere saber cómo un hombre que se presentaba como protector de Marta pudo estar implicado en algo tan oscuro. Pelayo, atrapado, intenta justificarse. Habla de circunstancias, de decisiones tomadas en caliente, de errores que no se pueden deshacer. Sus palabras, sin embargo, caen pesadas, huecas, incapaces de limpiar la mancha que lo señala. Andrés siente hervir la sangre. Cada excusa que escucha no hace más que alimentar la rabia. Sin embargo, se contiene. El recuerdo de Marta, derrumbada la noche anterior, lo obliga a mantener la calma. Lo único que puede hacer es advertirle. Sabe la verdad y no piensa callar. Pelayo, por primera vez en mucho tiempo, baja la mirada. La tensión en la sala es insoportable, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirarse. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Irene y Cristina se reúnen con Ángel Ruiz en una discreta cafetería. La cartilla bancaria está sobre la mesa, junto a una carpeta llena de notas que el detective ha traído consigo. Ángel despliega un mapa de conexiones, cuentas con movimientos irregulares, nombres de oficiales vinculados a la Benemérita, y en el centro de todo, Pablo Zabalza. La presencia de este hombre aparece como un nudo que une cabos hasta entonces sueltos. Irene escucha con atención, aunque cada dato nuevo es un golpe más a su serenidad. La mención de Zabalza despierta en ella recuerdos de viejas conversaciones, rumores en la colonia que nunca se habían tomado demasiado en serio. Ahora todo encaja de una manera inquietante. No se trata solo de un misterio familiar, sino de un entramado con ramificaciones que alcanzan a instituciones poderosas. Cristina, más pragmática, propone actuar con cautela. Si la verdad implica a un sargento, necesitarán pruebas sólidas antes de dar cualquier paso. Ángel coincide, sugiere vigilar discretamente los movimientos actuales de Zabalza, rastrear sus contactos, seguir el dinero. Irene asiente, aunque en el fondo siente vértigo. Lo que empezó como una búsqueda íntima sobre José se está convirtiendo en una investigación que podría ponerlas en peligro. Aún así, decide seguir adelante. Demasiados años de silencios pesan sobre sus espaldas, y ahora que tiene un hilo del que tirar, no piensa soltarlo. En la fábrica, Gabriel intenta mantener su fachada de eficiencia. Ha regresado tras sus 2 días de ausencia y se pasea por los pasillos con una sonrisa forzada, como si nada hubiera ocurrido. Pero su mente está en otra parte. Sabe que Andrés sospecha y que María lo vigila de cerca. Cada conversación con los trabajadores, cada mirada de Damián, se convierte en un recordatorio de que su red de mentiras se estrecha. Por momentos, la seguridad que lo caracterizaba se tambalea, y un destello de nerviosismo se filtra en sus gestos. Begoña, desde el dispensario, sigue reflexionando sobre el ramo de rosas. Finalmente decide guardarlo en un rincón, lejos de la vista, como símbolo de que no piensa dejarse manipular. Julia, al ver las flores, pregunta inocentemente si son de su padre. La pregunta la golpea como un martillo. Begoña siente que no puede seguir ocultando la verdad a su hija por mucho más tiempo, pero todavía no sabe cómo hacerlo. Esa tensión entre la necesidad de protegerla y el deber de ser honesta la carcome por dentro.
Mientras tanto, Raúl se debate con la propuesta de el Cuerdas. El sueño de conducir un coche de carreras lo tienta, pero la imagen de Claudia, temblando cada vez que escucha el rugido de un motor, lo persigue. Sabe que aceptarlo significaría enfrentarse a un muro en su relación, y aún no tiene claro si está dispuesto a asumir ese precio. Cada vez que repasa la oferta, siente un nudo en el estómago, como si la vida le estuviera obligando a elegir entre dos caminos irreconciliables. En la tienda, Carmen y Gemma avanzan con los preparativos para contactar a Emma Govantes. La ilusión de tener a una actriz reconocida como imagen de pasión oculta las impulsa a trabajar con más energía, aunque también sienten la presión de no cometer errores. Saben que Tasio ha cedido a regañadientes, y que cualquier tropiezo podría significar el final de su apoyo. La responsabilidad las abruma, pero también las motiva. Es la oportunidad de demostrar que su visión puede transformar el futuro de la marca. De regreso a la casa grande, Marta se despierta con los ojos hinchados. Encuentra a Andrés en el salón, en silencio, mirando por la ventana. La tensión entre ambos es densa, pero Marta percibe que algo ha cambiado. Andrés ya no es solo su hermano preocupado. Ahora es un hombre que carga con una verdad que puede estallar en cualquier momento. Ella lo intuye y teme que el enfrentamiento con Pelayo ya haya ocurrido. Andrés no dice nada, pero la firmeza de su mirada lo delata. Ya no hay vuelta atrás. El capítulo se adentra así en un terreno donde cada secreto descubierto abre la puerta a otro mayor. Gabriel lucha por mantener su máscara, Irene avanza hacia una red de corrupción peligrosa, Marta intenta sobrevivir a la culpa, y Andrés se convierte en el guardián de una verdad que puede dinamitar los cimientos de toda la familia. La muerte de Santiago, que hasta ahora se había mantenido en la penumbra, comienza a iluminarse con una claridad insoportable. Y en esa luz, los rostros de Pelayo y Fina aparecen como figuras imposibles de ocultar. La ciudad parece vivir un día cualquiera, con su ritmo habitual de obreros y comerciantes, pero dentro de las casas de los de la Reina y los Merino las horas laten con otra cadencia, marcada por secretos que pesan como piedras. Irene, con la cartilla bancaria aún en sus manos, se reúne de nuevo con Ángel Ruiz. Esta vez lo hace con más determinación. La mención de Pablo Zabalza no fue un accidente. Es la clave que conecta hilos que llevaban demasiado tiempo sueltos. El detective, con su tono pausado y su libreta siempre a mano, explica que Zabalza tiene antecedentes de movimientos financieros vinculados a contrabando y favores militares. Lo inquietante es que varias de esas operaciones coinciden en fechas con episodios oscuros relacionados con don Pedro. Irene escucha con el corazón encogido. Si su hermano José desapareció en medio de todo esto, no fue por azar. La certeza de que la corrupción pudo engullirlo le provoca un escalofrío. Cristina, más práctica, toma la palabra. Propone dar un paso más. Contactar directamente con alguien dentro de la Benemérita que no esté bajo la influencia de Zabalza. Ángel lo considera arriesgado, pero no imposible. Sugiere hacerlo con discreción, sin mencionar nombres, para tantear el terreno. Irene asiente, consciente de que cada decisión puede ser una puerta hacia la verdad o una trampa mortal. El peso de la familia Merino sobre sus hombros se hace sentir, pero también la convicción de que ya no puede detenerse. Mientras tanto, en la fábrica, Gabriel intenta recomponer su imagen. Ha ideado una excusa convincente para justificar sus ausencias. Reuniones de negocios en busca de proveedores alternativos, según él, para asegurar el futuro de la empresa. Damián, aunque no termina de confiar, se ve obligado a escuchar. Andrés, en cambio, observa con escepticismo cada palabra de su hermano. No hay discurso que pueda borrar la sospecha que Marta sembró con su confesión. María, por su parte, se convierte en una especie de vigía silenciosa. Desde las sombras, controla los pasos de Gabriel, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desenmascararlo. Aunque su relación secreta con Raúl la distrae, siente que su lugar en la familia depende de mantener la guardia alta. La tensión con Andrés crece. Ambos saben demasiado y confían demasiado poco el uno en el otro. En el dispensario, Begoña atiende a Julia, que aún no se recupera del todo. La niña, con su inocencia desarmante, le pregunta de nuevo por las flores. Begoña guarda silencio unos segundos, luego decide cambiar de tema. La verdad sobre Gabriel aún no puede ser revelada a Julia, pero el dilema sigue latiendo en su interior. Cada vez que mira el ramo marchitándose en la esquina, siente que es el espejo de su propia relación. Un gesto hermoso en apariencia, podrido en la raíz. Raúl,
Mientras tanto, se encuentra con el Cuerdas en la cantina. La propuesta sigue sobre la mesa. Convertirse en piloto de pruebas tras el accidente de Heliberto Sánchez. La tentación lo devora. Imagina la velocidad, la adrenalina, el reconocimiento. Pero la sombra de Claudia, su miedo a los coches, lo detiene. Es un dilema que lo desgarra. Elegir el sueño o elegir la calma de su vida sentimental. La indecisión lo convierte en un hombre dividido. En la tienda, Carmen y Gemma ultiman detalles para presentar su propuesta a Emma Govantes. El entusiasmo las mantiene en pie, aunque saben que el menor error podría costarles caro. Tasio, reacio desde el principio, finalmente accede a apoyarlas, pero deja claro que la responsabilidad será exclusivamente de ellas. La escena refleja un choque generacional. Él representa la cautela del pasado, ellas el impulso del futuro. La tensión más insoportable, sin embargo, sigue latiendo en la casa grande. Marta, cada vez más frágil, intenta mantener la compostura ante Julia, pero se derrumba en cuanto se queda sola. El recuerdo de Fina y la muerte de Santiago la persigue. Andrés, que no puede apartar de su mente la confesión, decide enfrentarse de lleno a Pelayo. Lo cita en el despacho familiar, un espacio cargado de historia, donde los retratos de los antepasados parecen observar la escena como testigos mudos. ¿Qué pasó realmente en la casa de los Montes?, pregunta Andrés, con la voz firme pero los ojos cargados de rabia contenida. Pelayo se remueve en la silla. El sudor le perla la frente. Intenta dar rodeos, hablar de circunstancias, pero Andrés no se lo permite. Lo interrumpe, exige claridad. La mención de Fina se convierte en un detonante. Andrés quiere saber por qué su hermana quedó atrapada en un secreto tan terrible. Pelayo, arrinconado, empieza a admitir fragmentos. No lo cuenta todo, pero lo suficiente para confirmar que estuvo presente, que tomó decisiones que marcaron el destino de Santiago. La confesión, aunque parcial, hiere a Andrés como una puñalada. Siente que cada palabra pronunciada por su cuñado es un recordatorio de que la lealtad familiar fue traicionada mucho antes de que él sospechara. Marta, desde la puerta, escucha parte de la conversación. Sus lágrimas vuelven a brotar. Comprende que la verdad ya no puede esconderse más, que el secreto ha llegado demasiado lejos para seguir en la sombra. El eco de la muerte de Santiago resuena ahora con más fuerza que nunca. Andrés, con el rostro endurecido, le advierte a Pelayo que nada quedará oculto. No sabe todavía cómo ni cuándo, pero promete que la verdad saldrá a la luz, cueste lo que cueste. Pelayo, derrotado, baja la cabeza. En ese gesto hay más que cansancio. Hay un reconocimiento tácito de culpa. Mientras todo esto ocurre, Irene recibe una llamada del detective. Ángel Ruiz ha encontrado un vínculo directo entre Zabalza y movimientos de dinero que coinciden con la desaparición de José. La noticia la deja helada. El misterio deja de ser un rumor y se convierte en una amenaza tangible. Irene comprende que lo que está en juego no es solo el honor de su familia, sino la posibilidad de desenterrar un entramado de corrupción que podría arrastrarlos a todos. La tensión del capítulo alcanza así un clímax emocional. En una casa, Andrés enfrenta la traición de su cuñado. En otra, Irene descubre que la verdad sobre José la conduce a un camino lleno de peligros. Y en la fábrica, Gabriel intenta mantener el control mientras sus mentiras empiezan a resquebrajarse. La muerte de Santiago, por fin revelada, no es un cierre, sino el inicio de una cadena de consecuencias que nadie puede detener. La investigación de Irene no se detiene. Esa cartilla bancaria se ha convertido en una brújula que la guía hacia la verdad, aunque cada paso la acerca más a un terreno peligroso. Ángel Ruiz la acompaña con una serenidad casi inquietante. El detective, acostumbrado a moverse entre sombras, sabe que lo que tienen entre manos no es un caso cualquiera. En sus informes, el nombre de Pablo Zabalza aparece rodeado de círculos rojos y flechas que conectan a otros oficiales, empresarios y políticos. Todo indica que este sargento no es un simple eslabón. Es un engranaje clave en una maquinaria de poder que se beneficia del silencio y la confusión. Irene lo escucha con los ojos fijos en la carpeta. Se siente dividida. Por un lado, el miedo lógico de enfrentarse a una red corrupta que podría aplastarla. Por otro, la determinación de honrar la memoria de José. El recuerdo de su hermano se convierte en una voz interior que la empuja hacia adelante. Cristina la observa y comprende que su madre no retrocederá. Ella, sin embargo, sigue pensando en su propio futuro. Gras se le aparece como una promesa de libertad, de formación, de un horizonte nuevo lejos del peso de los secretos familiares.
Ese contraste madre-hija se intensifica. Irene quiere compañía, calor familiar para enfrentar lo que viene. Cristina, en cambio, sueña con un camino propio, incluso aunque eso signifique alejarse. La conversación entre ambas se convierte en un choque silencioso. La una suplicando sin palabras que no la dejen sola, la otra debatiéndose entre quedarse por deber o partir por deseo. La escena revela que las batallas más duras no siempre se libran contra enemigos externos, sino en el corazón de los vínculos más íntimos. En la fábrica, Gabriel despliega su mejor máscara. Regresa a los pasillos con discursos calculados, sonrisas medidas y la actitud del hombre que parece tener todo bajo control. Pero por dentro, el castillo de naipes empieza a tambalearse. Cada mirada de Andrés es un filo que amenaza con cortarlo. Cada silencio de Damián parece esconder un juicio. Y María, con su discreta vigilancia, lo convierte en un prisionero dentro de su propia estrategia. La presión lo obliga a moverse con más astucia. Decide tejer una coartada sólida, involucrando a terceros que puedan confirmar sus supuestas reuniones de negocios. Sabe que no basta con convencer a Andrés. Necesita desactivar cualquier sospecha en el núcleo de la familia. Pero cuanto más se esfuerza en construir su mentira, más evidente resulta su nerviosismo. Andrés, con esa capacidad de observar lo que no se dice, empieza a notar grietas en el discurso. Begoña, mientras tanto, lucha con sus propios dilemas. La presencia del ramo de rosas en el dispensario sigue siendo un recordatorio incómodo. Julia insiste con sus preguntas inocentes y Begoña siente que el tiempo para protegerla de la verdad se agota. Su corazón le hit con rabia. Sabe que Gabriel utiliza gestos grandilocuentes para maquillar el desprecio cotidiano, y se promete a sí misma que no permitirá que su hija caiga en la misma trampa que ella. En la cantina, Raúl sigue atrapado en su dilema. La propuesta de «El Cuerdas» es una puerta hacia un futuro diferente, pero Claudia se interpone en sus pensamientos. Recuerda cómo ella le confesó su miedo a los coches, al riesgo de las carreras, y se pregunta si está dispuesto a traicionar esa confianza. La tensión lo convierte en un hombre dividido. El deseo de sentirse libre frente al miedo de perder lo que ha construido con Claudia. En la tienda, Carmen y Gemma ultiman los detalles de su estrategia para seducir a Emma Govantes. Han preparado un lote especial de pasión oculta para presentárselo y sueñan con verla como embajadora de la marca. La posibilidad de que una actriz famosa represente su producto les da fuerzas, aunque también sienten la presión de que todo salga perfecto. Tasio observa con escepticismo, convencido de que el riesgo es mayor que el beneficio, pero por primera vez percibe la pasión genuina en sus miradas y guarda silencio. De vuelta a la casa grande, Marta se encuentra con Andrés después de una noche de desvelo. Su hermano, aunque intenta transmitir calma, ya no puede ocultar la tormenta que lo consume. Marta percibe en su rostro la sombra del enfrentamiento con Pelayo y entiende que las cosas no volverán a ser como antes. Ella, con lágrimas en los ojos, le suplica que no permita que la verdad destruya a toda la familia. Andrés la escucha, pero en su interior sabe que no hay marcha atrás. La muerte de Santiago exige justicia, aunque eso signifique romper con su cuñado. La tensión entre Andrés y Pelayo crece a niveles insoportables. Cada encuentro es un campo de batalla silencioso, con miradas que se esquivan y frases cortas que esconden más de lo que dicen. Marta, atrapada entre ambos, siente que su mundo se desmorona. El alcohol vuelve a ser su refugio, pero ya ni siquiera logra anestesiar el dolor. La culpa es demasiado grande, el secreto demasiado pesado. En paralelo, Irene recibe otra llamada de Ángel Ruiz. El detective le cuenta que ha encontrado pruebas de que Zabalza no actuaba solo. Hay más nombres implicados, más cuentas sospechosas. La investigación apunta a un entramado en el que don Pedro también pudo haber participado, aunque de manera indirecta. Irene queda impactada. Su familia no es solo víctima, también pudo ser cómplice. El peso de esa revelación la deja en silencio, consciente de que el camino hacia la verdad puede acabar destruyendo la imagen misma de los Merino. El capítulo se acerca a un punto de no retorno. Gabriel, atrapado entre las sospechas de Andrés y la frialdad de Begoña, empieza a sentir que el terreno bajo sus pies se agrieta. Irene, con la ayuda de Ángel, avanza hacia un descubrimiento que puede cambiarlo todo. Marta se derrumba, Andrés se endurece, Pelayo guarda silencio. Y en medio de todas esas tensiones, la sombra de Santiago vuelve a proyectarse sobre todos, recordándoles que la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina por abrirse camino. El murmullo de la colonia sigue con su rutina diaria,
Pero para quienes cargan secretos en el alma, cada instante es una batalla. Raúl se encuentra en la cantina, sentado frente a un vaso de vino sin probar. La propuesta de convertirse en piloto de pruebas, tras el accidente de Heliberto Sánchez, lo persigue como una melodía insistente. No es solo una oportunidad profesional. Es la posibilidad de dejar de ser el chófer silencioso de los de la reina y convertirse en protagonista de su propia historia. Sin embargo, la sombra de Claudia se interpone en cada pensamiento. Recuerda cómo ella palidecía cada vez que escuchaba un motor rugir, cómo sus manos temblaban con solo imaginar un accidente. El amor por Claudia lo ata, pero la promesa de libertad lo tienta. Esa contradicción lo convierte en un hombre dividido. Por un lado, la adrenalina que imagina sentir al conducir en la pista lo electriza. Por otro, la mirada herida de Claudia lo paraliza. Sabe que cualquier decisión que tome tendrá consecuencias irreversibles. El cuerdas, astuto, lo presiona. No hay tiempo que perder, necesita una respuesta. Raúl pospone el momento, pero por dentro sabe que tarde o temprano tendrá que elegir entre sus sueños y su relación. En paralelo, Cristina camina por la colonia con la mente en ebullición. La idea de vender sus acciones y marcharse a Gras no es ya un simple proyecto. Se ha transformado en un llamado interior. Cada vez que se cruza con alguien de la fábrica, siente que su tiempo allí está agotado. Necesita reinventarse, escapar del peso de las intrigas, respirar un aire nuevo donde la palabra perfume no esté manchada de secretos familiares. Gras, la capital mundial del aroma, se le aparece como un refugio y un desafío. Sin embargo, la propuesta de Irene para que vivan juntas la mantiene en un dilema. Sabe que su madre la necesita, que la investigación sobre José es demasiado grande para afrontarla sola. Y al mismo tiempo, siente que quedarse sería traicionar sus propias ambiciones. En la intimidad de una conversación con Claudia, lo confiesa, teme que si no se va ahora, nunca lo hará. Claudia, con su prudencia habitual, la escucha y le recuerda que la vida siempre exige sacrificios. Esa frase resuena en Cristina como un eco doloroso. Debe sacrificar a su madre o sus propios sueños. En la fábrica, Gabriel se mueve como un actor en el escenario. Su fachada es la del hombre seguro, capaz de dar explicaciones convincentes sobre sus ausencias. Habla de reuniones con proveedores, de estrategias para fortalecer la empresa. Pero por dentro, la tensión lo consume. Sabe que Andrés lo observa con lupa, que María lo sigue como una sombra silenciosa y que Damián, aunque más reservado, también percibe las grietas en su discurso. Cada paso en falso puede significar el final de su juego. Por eso decide reforzar su control sobre Isabel. Ha logrado convencerla de marcharse a París, pero intuye que su corazón aún duda. Le envía cartas y mensajes sutiles, recordándole que la distancia es parte de la estrategia. Isabel, atrapada en su propia confusión, empieza a creer que su amor por Gabriel es más fuerte que cualquier sospecha. Lo que ella no sabe es que su ausencia es el muro que él necesita para operar con libertad en Toledo. Begoña, mientras tanto, sigue luchando contra el dolor de sentirse utilizada. El ramo de rosas ya empieza a marchitarse en un rincón del dispensario, como metáfora de un amor que murió antes de poder florecer. Julia, sin comprender del todo, insiste con sus preguntas inocentes. Begoña evita responder, pero en su interior toma una decisión. No permitirá que su hija idealice a Gabriel. Prefiere cargar con el dolor de la verdad a permitir que Julia viva en la mentira. En la casa grande, Marta se hunde cada vez más. La confesión sobre Santiago ha liberado parte del peso, pero también ha desatado nuevas tormentas. Sabe que Andrés ya no confía en Pelayo y que el enfrentamiento es inevitable. Ella, atrapada entre ambos, siente que su mundo se derrumba. El alcohol vuelve a ser su única vía de escape, pero incluso esa anestesia temporal ya no basta. Los recuerdos de Santiago, las lágrimas de Julia, la mirada decepcionada de Andrés. Todo se mezcla en una espiral de dolor de la que no sabe cómo salir. Andrés, por su parte, se ha convertido en un hombre determinado. La confesión de Marta lo ha marcado, pero también le ha dado un propósito: sacar a la luz la verdad, cueste lo que cueste. Cada vez que ve a Pelayo, recuerda las palabras de su hermana, y el rencor se mezcla con la rabia. Sin embargo, sabe que no puede precipitarse. Necesita pruebas, necesita aliados. Y en su interior empieza a madurar la idea de que Gabriel, con sus planes ocultos, podría estar más relacionado de lo que parece con los secretos que rodean a la familia. La tensión se multiplica cuando Irene recibe noticias de Ángel Ruiz.
El detective le informa de que Zabalza se ha reunido recientemente con figuras influyentes de la región. No se trata de simples movimientos financieros. Hay encuentros, conversaciones, favores intercambiados. Irene comprende que se enfrenta a algo más grande de lo que imaginaba. Y aunque siente miedo, también se reafirma. Si calla, se convertirá en cómplice. La decisión está tomada. Seguirá adelante con la investigación, incluso aunque eso signifique enfrentarse a hombres con poder. El episodio se intensifica con un ritmo que ya no da tregua. Raúl al borde de una decisión que puede cambiar su vida. Cristina preparando el terreno para su marcha a Francia. Gabriel reforzando su red de mentiras, Marta consumida por la culpa. Andrés convertido en el guardián de una verdad insoportable, e Irene enfrentando un entramado de corrupción que amenaza con engullirla. Todo se encamina hacia un clímax donde la muerte de Santiago ya no es un secreto aislado, sino la pieza central de un rompecabezas mucho más complejo. La tarde cae sobre Toledo con una luz anaranjada que baña las fachadas de la colonia, pero dentro de la casa grande la atmósfera es mucho más sombría. Marta permanece sentada en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos y una copa vacía entre las manos. El temblor de sus dedos revela que el alcohol ya no calma, solo agrava su desgarro. Andrés entra despacio, consciente de que cada palabra puede ser un desencadenante. Sabe que su hermana ya le ha revelado parte de la verdad, pero también intuye que queda aún más por contar. No puedes guardarlo más, dice Andrés, con una mezcla de firmeza y ternura. Marta rompe en llanto. Entre sollozos confiesa lo que faltaba. Fina estuvo allí. Fue quien trató de manejar la situación con Santiago cuando todo se descontroló con acento agudo. Había miedo, había desesperación, y Pelayo, lejos de apartarla del abismo, se convirtió en cómplice silencioso. Marta describe la escena como un infierno del que nunca pudo escapar. Cada palabra que pronuncia abre una herida en Andrés, que escucha con el alma desgarrada. La implicación de Fina lo sacude especialmente. Ella, la amiga leal, la trabajadora de la colonia que siempre había sido apoyo para tantos, aparece ahora en un lugar inesperado. Partícipe de una tragedia que cambió el rumbo de la familia. Andrés siente rabia, pero también compasión. Comprende que Fina fue arrastrada por circunstancias que la superaban, aunque eso no borra la gravedad de lo ocurrido. Marta, agotada, se deja caer en los brazos de su hermano. Repite una y otra vez que no quería ocultárselo, que la culpa la devoró desde el primer día. Andrés, a pesar del dolor, la abraza con fuerza. No tiene fuerzas para juzgarla. En ese momento solo puede prometerle que no la dejará sola, aunque la verdad los arrastre a todos. El nombre de Santiago, pronunciado entre lágrimas, llena la habitación con un peso insoportable. Mientras esto ocurre, Cristina toma una decisión. Tras días de dudas, decide que venderá sus acciones y se marchará a Gras. Se lo comunica a Claudia en un susurro, casi como si temiera que las paredes pudieran delatarla. Claudia, aunque sorprendida, entiende que su amiga necesita ese aire nuevo. Le desea suerte, aunque en sus ojos brilla la tristeza de quien sabe que una etapa compartida está llegando a su fin. La determinación de Cristina marca un punto de inflexión. Mientras unos personajes quedan atrapados en el pasado, ella elige el futuro. En la cantina, Raúl finalmente responde a "el cuerdas". Aunque la tentación lo devora, decide posponer su sueño. Claudia pesa más que la adrenalina de la pista. Prefiere mantener su relación a arriesgarla por un capricho. Esa decisión lo deja con una mezcla de alivio y frustración, pero también con la certeza de que el amor requiere renuncias. El cuerdas lo mira con decepción, pero Raúl siente que ha tomado la única elección posible. Gabriel, en paralelo, sigue construyendo su red de mentiras. Isabel, convencida de que la distancia forma parte del plan, prepara su marcha a París. Gabriel la manipula con palabras suaves, disfrazadas de cuidado, pero en realidad solo busca alejarla para tener campo libre en Toledo. Lo que no sospecha es que María lo observa cada vez con más atención. Su compinche le advierte de las sospechas de Andrés, y él entiende que debe reforzar sus coartadas. El juego de máscaras se vuelve cada vez más arriesgado. Irene, por su parte, recibe la confirmación de Ángel Ruiz. Los movimientos de Zabalza coinciden con la desaparición de José. Ya no es una corazonada, es un hecho. Esa verdad la sacude, pero también la fortalece. Ahora sabe que debe enfrentarse a algo mucho mayor que un misterio familiar. Lo comparte con Cristina, pero su hija ya ha decidido partir. El contraste entre ambas es desgarrador. La madre se aferra a la búsqueda de justicia,
la hija se abre a un nuevo futuro lejos del dolor. La jornada culmina con una imagen que lo resume todo. En la casa grande, Marta se derrumba sobre Andrés, confesando con detalle la implicación de Fina y Pelayo en la tragedia de Santiago. Andrés la abraza, prometiéndole que no la dejará sola. En sus ojos arde la determinación de sacar la verdad a la luz, aunque eso signifique romper con su cuñado y enfrentarse a la devastación familiar. El capítulo termina dejando claro que la muerte de Santiago ya no es un rumor ni un secreto oculto. Es una verdad que se abre paso, arrastrando a todos con su fuerza imparable. La herida que durante tanto tiempo permaneció en silencio ahora supura con violencia, y nadie podrá escapar de sus consecuencias.